esta mañana les contaba y vamos a estar conversando con el doctor Oscar López Goldaracena, el número uno en la comunicación radial. Ayer, hoy y mañana vuelve a convocarnos, vuelve a estar con nosotros. En esta oportunidad, en torno a una instancia muy especial, a una instancia muy particular. Y esta radio, la 1410, esta radio, tenemos el gusto, va a haber una transmisión especial, va a haber una transmisión particular de la actividad que se va a generar en la sala Citarrosa, y esta radio por la cual estamos compartiendo, esta rueda de Amareando, va a ser la transmisión madre en torno a toda una cadena que se va a instrumentar con radios de los 19 departamentos, con radios en AM y FM, pero también con radios alternativas. También se va a generar todo un circuito con radios en Rosario, en Córdoba, en Misiones, Buenos Aires, por supuesto, en distintos puntos en la República Argentina, en Chile, en Paraguay. Radio Sur, Telesur va a estar también tomando la transmisión. Esto tiene que ver con lo que va a acontecer el martes 17 en la sala Citarrosa, donde tendremos el gusto de presentar formalmente la Asociación Amigos de José Germán Araujo. Sala Citarrosa, entrada libre, y tenemos el honor que Héctor Numa Moraes, Ana Prada, Washington Carrasco, Cristina Fernández, Carlitos Benavides, Larbanoa Carrero, José Germán Borda, sobrino de Germán, Samantha Navarro, Rubén Olivera y Mauricio Ubal nos van a acompañar con su poesía, con su música. Por supuesto, mi amigo, mi compañero en sueños y en proyectos, el doctor Oscar López Goldaracena, tiene que ver con todo esto, porque también tiene que ver, y tuve el honor de acompañarlo, en una iniciativa que mucha gente nos quiso acompañar, también la Central de Trabajadores, que acompaña esta otra propuesta, que fue que la calle Andes, de 18 a Rambla Sur, lleve el nombre del número uno en la comunicación radial, ayer, hoy y mañana, José Germán Araujo. Con mucho gusto, los buenos días, la bienvenida a mi amigo doctor Oscar López Goldaracena. Buen día, Alberto, un abrazo fraternal para ti, un abrazo fraternal para toda la audiencia. Es un honor, como siempre, poder compartir estos mates y este aire contigo y con ustedes. Mucho más recordando la figura de Germán, lo que significa para la comunicación radial, lo que significa para los derechos humanos, lo que significa para la democracia, símbolo que debe ser, a nuestro criterio, incorporado como un icono de la identidad cultural inmaterial, que es, en definitiva, nuestra historia, nuestra memoria, especialmente para Montevideo. Por eso nuestra iniciativa de el cambio de nombre de la calle. Sí, señor. Que es algo, un proyecto al que ya nos vamos a volver a referir, pero que tarde o temprano sí. va a hacerse realidad. Saludar y felicitar a todo el colectivo que está apoyando a la Asociación de Amigos Germán Araujo, y a lo que va a ser ese evento de la próxima semana, los próximos días, que uno ya se puede imaginar. Yo me sonreía cuando te escuchaba, Alberto, y porque uno, claro, va anticipando a veces la jugada, ¿no? O sea, me imaginaba algún tipo de canción o algunas canciones especiales que también son patrimonio cultural inmaterial de los uruguayos, por los músicos y los autores y los poetas que van a estar presentes, porque encontrar además ese intercambio generacional, como es Numa Moraes, Ana Prada, Samantha Navarro, Washington Carrasco, Cristina Fernández, qué sé yo, Rubén Olivera, y yo sé que se van a querer sumar, y deben de querer sumar muchos otros, que cortar, no te pero imaginas. Por eso yo les pido hace mucho que no compartí estos espacios de radio contigo ni con ustedes, de que concurran ese día, porque también va a ser un respaldo
a la asociación, a la iniciativa, pero también a la propuesta concreta, puntual, específica, de que la Junta Departamental acepte el cambio de nombre de la calle Andes al norte, es decir, del 18 de julio hacia la Rambla. Lo voy a recordar en la sala de Galpón, allí voy a recordar y voy a invitar a que nos vuelvan a acompañar elevando la voz para que esto se concrete. Se va a seguir insistiendo hasta que finalmente vamos a ver, se recomponga de alguna manera lo que tiene que ser el criterio rector en lo que es la conservación de los valores, en lo que hacen a la identidad cultural inmaterial de nuestra ciudad, y dejar criterios que son absolutamente infundados, como mantener sin ningún tipo de modificación el nomenclator, cuando ya sabemos que un nomenclator sin modificación atenta precisamente contra el dinamismo cultural. El dinamismo cultural lo que hace es generar cultura, y sobre todo no hablemos de los errores de nuestro nomenclator, que los puse en evidencia en esa nota, en esa carta hace años. Totalmente. Lo dejé clarísimo. Ahí se nos habla de que no puede haber un doble homenaje dentro de la ciudad de Montevideo. Y me acuerdo que abrían los ojos cuando les decíamos, bueno, pero tenemos hasta triples y cuádruples homenajes. Sí. ¿Cómo sí? Tenemos hay un error de que hay dos calles con el mismo nombre en la propia ciudad de Montevideo. Un absurdo. Y resulta de que, como tú decías, esta gente pasada de moda, digamos, conservadora, no se puede cambiar el nombre de una calle. Pero mira que no solo estamos hablando de los integrantes de la Comisión de Nomenclator. Yo recuerdo haber tenido varias instancias de difusión de este tema dentro del propio partido oficialista, dentro del Frente Amplio, el cual connotados dirigentes no estaban, mantenían criterios arcaicos en relación con este tema, lamentablemente. Entonces es un tema cultural. Es un tema cultural. Uh-huh. Es decir, ese miedo a incorporar un cambio. Es un problema cultural. Y aquí el abajo se mueve. Esto es clarísimo. La calle Andes va a tener el nombre de José Germán Araujo. Eso es algo que eso es decir, uno a veces puede largar una idea. Me pasó cuando tuve el honor de integrar el Senado, proponer ideas, proponer propuestas, proponer a los compañeros y proponer al plenario. Y luego, no reciben la mayoría y uno tiene que aceptar lo que se resuelve. Pero en este caso concreto, yo me doy cuenta que el colectivo, la gente, la mayoría está de acuerdo. Totalmente. Está de acuerdo. Totalmente. Entonces, por un criterio de trámite, porque tiene que opinar una determinada comisión de patrimonio o de comisión de nomenclator, y aconseja que no, entonces para no pagar un costo político no vamos en contra de lo que dice esa comisión, entonces no se concreta el cambio. No. A mí, en este caso, yo estoy absolutamente convencido que se va a lograr ese cambio, y muchas veces, y esa es la realidad de cómo se manejan muchos asuntos en la política, uno entiende que muchas veces, como se necesitan mayorías especiales, quizás los partidos que integren el gobierno de Montevideo tengan que realizar algún tipo de transacción, tengan que realizar algún tipo de acuerdo para generar las mayorías especiales, y quizás haya otros colectivos que pretendan cambios de nombres de plazas, y quizás haya que llegar a un tipo de ese... No tiene nada de malo. Porque puede haber propuestas que en este caso no hay que mirarlas desde el punto de vista político. Hay que sumar. Hay que mirarlas si hace o no. El centro de gravedad es el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, insisto con este concepto. Nosotros siempre hablamos que la cultura no es ¿cuál es el patrimonio cultural de un pueblo? ¿Qué es lo primero que te imaginas? Patrimonio, te imaginas cosas que se pueden tocar, o sea, el monumento, la plaza, una obra de arte, una escultura, una pintura. No, el patrimonio cultural es un todo también lo inmaterial, la historia, la memoria, es parte de nuestra identidad cultural. El Estadio Centenario, para que lo entendamos todo, es parte de nuestro patrimonio cultural, correcto. El estadio físicamente
Ahora, si el estadio no se integrara al fútbol los domingos, Claro. o sea, ese es el patrimonio cultural inmaterial. Por eso insisto con lo que pasa en muchos pueblos del mundo, que para eliminar a un pueblo se elimina su historia, se elimina su memoria, se elimina la interacción de su patrimonio cultural material con lo inmaterial. Una iglesia se cambia de destino o pasa a ser un centro turístico, pero deja de estar, se prohíbe que se integre a su modo de vida. Estaba sentada frente a donde estás vos, no, en este estudio que estamos transmitiendo. Yáñez, cuando por primera vez que yo recuerde planteó los sitios de memoria en Montevideo. Parecía una quimera, no iban a haber mayorías, no se podía, los vándalos iban a romperla, qué sé yo. Bueno, no solo se concretó, sino que tuve el inmenso honor de dirigir la palabra cuando se puso un sitial de memoria en la circunvalación de la Plaza Independencia, homenajeando a José Germán Araujo y a la traita de la radio. Es decir, ahí tenemos un ejemplo. Y fue un acuerdo, por ejemplo. O sea que vamos a seguir con este tema, una y otra vez. Yo creo que ese concepto de, fíjate lo que tú mencionas de la placa de la memoria, las huellas de la memoria. Está el elemento material, claro, que se toca, sí, la placa, sí, pero está lo que eso representa para todos nosotros. Lo que representa es que es parte de nuestro propio patrimonio cultural también, no lo material, lo inmaterial. Sí, por eso, sí, hay una interacción entre lo material y lo inmaterial. Y en este caso, lo fundamentábamos, los nombres de las calles tienen los dos elementos. Y se podría hacer un estudio antropológico y sociológico para que se analice mucho más en profundidad la importancia para el patrimonio cultural inmaterial y material al mismo tiempo. Pues fíjense por qué. A ver. Por un lado, el nombre en sí, el cartel con el nombre de la calle Andes, por ejemplo, es parte de nuestro diario vivir en Montevideo. Sí, señor. Es algo material. ¿Qué es lo que está representando? El nombre en sí mismo, en sí mismo, no el cartel, lo que dice el nombre, está representando algo. No todos los nombres dicen lo mismo. Sí, señor. ¿Qué quiere decir la palabra Andes? ¿Qué quiere decir la palabra Germán Araujo? La palabra en sí mismo, la tenemos que relacionar con su significado, con su historia, ¿verdad? Entonces nos está transmitiendo algo. O sea, el cartel en sí es un patrimonio cultural material, el nombre. Pero ¿qué representa? Algo muy importante, que es lo que nosotros queremos resaltar como parte de nuestra cultura, el patrimonio cultural inmaterial. Nos queremos apropiar de eso. Entonces, cuando nosotros planteamos el cambio de un tramo, eso te iba a destacar. No se pierde el nombre Calle Andes. No se pierde, lo que Calle Andes es parte de nuestro patrimonio cultural. Queda. Pero un tramito. Pero a nosotros nos parece importante que un tramo pequeño pase a tener ese nombre de Germán Araujo para que nos simbolice el patrimonio cultural inmaterial que implica lo que fue la resistencia a la dictadura, independientemente de la actividad política partidaria que luego Germán tuvo, resaltar su figura como comunicador, resaltar que fue en ese momento la voz de los que no teníamos voz, porque era el medio de comunicación, la radio, que en la tiniebla de la dictadura llegaba a todos los rincones y era la forma de unirnos aquellos demócratas que queríamos terminar sacando esa niebla del Uruguay y que finalmente lo logramos, apelando desde la radio, los comunicadores, Germán y su equipo, a todas las sutilezas que permitían el sistema y que muchas veces posibilitaba la propia ignorancia de los censores para poder darnos la mano a nosotros debajo de esa niebla para poder terminar disipándola. Si será importante para las futuras generaciones conservar esos iconos de identidad cultural por defensa de la democracia y de los derechos humanos. Y ese es el fundamento. Cuando presentamos nuestra propuesta de cambio de nombre, esos fueron los fundamentos que esgrimimos cuando lo tuvimos que fundamentar en nuestra solicitud
al intendente y a la Junta, donde tuvimos el honor de que tú nos acompañaras, sí, Alberto, no, junto con otras destacadas figuras de la cultura que hoy integran todas esa asociación de amigos, Germán Araujo, y que tengo el honor también de acompañar. Los fundamentos son irrebatibles. Totalmente. Yo recuerdo cuando formalmente nos recibió en su despacho el intendente Martínez, estaba el actual intendente, que también con beneplácito vio que esta iniciativa la tomaba el gobierno de Montevideo, digamos, porque esta es una propuesta ya no de Goldaracena, ya no de Alberto Silva, ya no del PCNT, ya no de las miles que firmaron, no, así, la intendencia, el ejecutivo lo tomó como propio. Como una propuesta y lo envía como una propuesta. Y ese día estaban los dos, estaba Martínez y estaba Di Canti. Y luego yo recuerdo haber tenido haber fundamentado en una comisión, creo que de la Junta Departamental, los mismos argumentos. Y uno con la resistencia que encontraba la entendía en la divergencia. Yo puedo entender que alguien no quiera el cambio, perfecto, pero no con el argumento del inmovilismo. Claro. Cuando el nombre de la calle Andes en sí mismo para este tramo no es significativo para lo que es nuestra identidad cultural. Es mucho más significativo resaltar sobre el Palacio Salvo, sobre el sitio de Huella y Memoria, sobre lo que fue ese balcón desde el cual se convocaba a la democracia, el cambio de nombre de calle Andes por Germán Araujo. Saludos a ese gran hombre. Por fin encontré la 1410 en mi radio, porque a veces cuesta encontrar la radio. Esto me lo dejan aquí en el Facebook, porque estamos saliendo en vivo también por el Facebook, que es página La Rueda de Amareando. Mira, aquí desde Parque del Plata también estamos recibiendo saludos. Hablando de recibir, penosamente, no quisiera traerlo aquí a esta mesa, pero debo traerlo, un penoso comando vuelve a amenazar a un colectivo de personas y te incluye a ti de vuelta. No, sí, yo sé que te refieres, Alberto. Es el día, la víspera de las elecciones, se recibió a través de las redes, muchísima gente, un WhatsApp, por WhatsApp, amenazante, invitado, fue con todo lo que decía es se ordenaba votar a la calle con Manini, porque si no lo hacían iban a ser traidores, y ellos decían: sabemos cómo tratar a los traidores. Y estaba firmado por ese autodenominado Comando Barney, que hace unos años había cursado una amenaza a varios colegas y autoridades, el fiscal de corte, el ministro de Defensa, el autodenominado Comando Barnés. Eso ocurrió el día antes de las elecciones, el sábado antes de las elecciones. Nosotros el lunes, inmediatamente después, el día siguiente, ampliamos la denuncia, lo pusimos en conocimiento de inteligencia policial y del juzgado que está a cargo de la investigación de hace dos años atrás. Dado el sistema muy sofisticado que utilizaron en la primera amenaza, que fue desde lo que se conoce como la internet oculta, pero en este caso eran mensajes por WhatsApp que recibieron muchísimos uruguayos, y presentamos notas que habían salido en el diario La República, en el diario La Diaria, ese fin de semana, haciendo referencia a análisis referidos al tema, y pusimos conocimiento de la jueza del hecho para que se rastrearan el origen de las llamadas, pero al mismo tiempo entendimos que eso es un nuevo delito. Claro. Es un delito que atenta contra nuestro sistema político, concretamente. Es un delito de un atentado político no previsto en la ley, de acuerdo a lo que dice el Código Penal. Más allá de que quienes lo recibieron pueden hacer la denuncia por delito de amenazas, hay un claro delito electoral, porque se trata de coartar el derecho a elegir. Y está la amenaza previa. Y además con todo lo que significó eso. Es así. Y la jueza hizo lugar a abrir un expediente paralelo por esta causa. Ya lo tiene la Fiscalía de Flagrancia, en ese entonces el doctor, si mal no recuerdo, el doctor Rivas. El doctor Rivas es el que tiene a cargo la indagatoria. Y confiamos que todo temprano, porque no hay espacio en el Uruguay para este tipo de actitudes antidemocráticas. Claramente van contra las libertades ciudadanas, van contra el sistema, van contra nuestro modelo de convivencia, contra el Estado de Derecho. No hay lugar, y sobre esto hay que aplicar todo el peso de la ley, y esa es la única importancia que le doy, ya le digo. O sea,
Acá, frente a este hecho, que nosotros entendemos que es un delito, lo pusimos nuevamente en conocimiento de la justicia. Y al mismo tiempo lo pusimos en conocimiento de la causa que está investigando el origen de aquellas amenazas que recibimos, para ver si con los números de estos WhatsApp, que aparentemente serían desde Brasil, enviados desde Brasil, se puede llegar a los responsables. Hablando de Brasil, y lo comentaba más temprano, contigo hemos intercambiado más de una oportunidad, públicamente y en privado, en torno a los medios de comunicación, en torno a este cuarto poder que coincidimos, no es cuarto poder, acá es primer poder, cómo decide, cómo incide, cómo nos miente, cómo tergiversa, cómo distorsiona. Ayer, Luis Ignacio Lula da Silva, Dilma Rousseff, enojadísimos ambos, pretenden incluso hacer algo judicial, no sé qué pueden hacer, por la escasa difusión que tuvo la absolución en la causa madre que los acusaba a ambos. Y yo recordaba hoy temprano, y te pido a ti una reflexión, cuando es detenido Lula en prisión, su primera declaración, ¿qué dice Lula? Hace una autocrítica. Y la autocrítica no tuvo mucha difusión, esto como tantas cosas. La autocrítica, dice Lula, me equivoqué con el tema medios. No supe el peligro que significaba esta situación, no supe crear medios alternativos. Si llego al gobierno, ahora plantea que por su edad tal vez no lo quiera hacer, pero el PT, todo el mundo dice, va a ganar la próxima elección, es el primer tema que tenemos que encarar, el tema de la comunicación. Arrancamos la charla hablando del número 1 en la comunicación radial, José Germán Araujo. ¿Qué falta nos haría en esta coyuntura? Estamos peor que como estaba Germán en lo que tiene que ver con medios aquí en Uruguay. Hay una hamburguesa cultural que pretende aplastarnos, y de hecho lo ha logrado, pero ahora nos va a aplastar más todavía. Qué desafío que tenemos, qué desafío. Sí, será, Alberto, yo creo que el tema da para muchísimo y tiene muchas aristas para profundizar. Por un lado, la libertad de opinión, de información, de emitir información, de recibir información, es un pilar fundamental de nuestras libertades políticas, de nuestro sistema democrático, de todo sistema republicano, de lo que es un Estado de Derecho engarzado en derechos humanos. O sea, la libertad de información implica la libertad absoluta de transmitir información, de recibir información, pero al mismo tiempo implica la responsabilidad en la materia, ¿verdad? Sí, eso es un aspecto que yo quiero resaltar, porque yo soy un convencido de la libertad absoluta de información. Totalmente. Eso es algo que no se puede cercenar jamás, y que todos los gobiernos, todos los estados que en algún momento pretendieron perpetuidad en el poder, quisieron dominar los medios de comunicación, y es una forma también de dominar el modelo. O sea, me refiero no solamente a los estados, a los gobiernos que se quisieron perpetuar en el poder, a los modelos que se quieren perpetuar, implica conservar los medios. Ahora acá, por un lado tenemos ese aspecto, pero por otro lado tenemos otro aspecto, que es el de la pluralidad en materia de información. ¿Qué ocurre? Los medios tecnológicos, de lo que telecomunicación abierta, por decirlo de alguna manera, y es algo que hemos estudiado, diría bastante, humildemente, pero bastante en su momento, son medios, el instrumento no es un bien objeto de apropiación por parte particular, es un bien de todos. Es patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad. Ondas radiales televisivas. Más allá, exacto, para decirlo, para no entrar en temas muy técnicos, pues así. Por lo tanto, el uso tiene que estar no solamente regulado, para garantizar el acceso igualitario, plural y sin discriminación a todos los ciudadanos, ¿verdad? Sino que tiene que ser un uso absolutamente responsable, porque el bien no es apropiable, sino que lo que hacen los estados es administrar en su distribución para garantizar, y esto me reitero y enfatizo, garantizar el ejercicio de todos los derechos de todos los colectivos. ¿Qué es lo que ocurre? Y este es el tercer aspecto al que quiero referirme. Es un tema del que no venía preparado, pregunta boca de jarro la tuya, ¿no? Pero digo, pero es el tema de siempre. Primer aspecto, libertad. Sí, segundo aspecto, tener en cuenta cómo es el sistema. Otro un aspecto, paréntesis para los soportes. Sí, pero para encuadrarlo todo esto y la gravedad que tiene. Pensemos por un segundo, mi amiga, mi amigo. Un solo Uruguay, cuando transmitió en Durazno, Andebu
es decir, la cadena nacional de radios y televisoras privadas, adhirió a la convocatoria. Contaron con todos los medios, en AM, en FM y en canales. Y eran oposición. Ahora van a ser gobierno. Saquen la cuenta de qué libertad estamos hablando. Sigo con el análisis, tal cual, Alberto, la acotación. Yo quería decir un análisis para ir llegando, sí, para que tratemos de nosotros ir abriendo nuestras cabezas, ¿verdad? Primero, principio de libertad. Segundo, tener en cuenta cómo es el medio en sí mismo. Tercero, tener un problema de soporte del medio. Para desarrollar esa comunicación a través de ese medio finito, se necesitan una serie de inversiones, colectivos que trabajen, en definitiva, en el sistema capitalista, empresas que puedan trabajar y que van desarrollando una inversión y un valor agregado en la materia. 3 elementos para tener en cuenta, porque son 3 elementos que siempre hay que tener en cuenta cuando se manejan esto. Frente a esa realidad, ¿cuál es el mapa, el escenario de incidencia de los medios en la realidad del Uruguay de hoy? Un escenario incambiado en las últimas décadas. Fíjense que desde el año 90 en adelante, cuando nuevo cambio tecnológico se adjudica la frecuencia de televisión por cable, ustedes recuerden que fue gobierno de Lacalle, ministro de Defensa Britos, y el ministro de Defensa termina renunciando por la forma como fueron adjudicados los cables, a quienes se les adjudican las mismas empresas que tenían televisión abierta. O sea, se sigue manejando un oligopolio en materia de dominio de medios de comunicaciones. No, por lo tanto, y respondiendo a una ideología y a un pensamiento político determinado. Y eso tiene incidencia en lo que es el manejo de las noticias, en la conformación de opinión pública. Esa es la realidad. Esa es la realidad objetiva. Uno mira los canales de televisión abierta y lo que ve que es un perfil muy claro, no explícito, pero en el fondo cualquier observador se da cuenta cuáles son los mensajes que se pretenden difundir. Y eso fue durante las últimas décadas, durante el gobierno del Frente Amplio fue permanente. Y eso es lo que ocurrió. Entonces, por supuesto que se trata de poderes, de centros conformadores de opinión que tienen muchísima incidencia, una incidencia fundamental en lo que es las tomas de decisiones, cuando esa toma de decisiones la tiene que tomar el ciudadano mediante su voto. Conforman opinión. Fíjate lo que tú me comentabas de Lula recién. Teóricamente y hasta legalmente, si una persona que está siendo procesada ocupa lugares en la prensa y en la difusión, esa persona es declarada inocente, tiene el mismo derecho a tener los mismos minutos de noticias que tuvo cuando fue formalizado, cuando fue procesada. Por ahí quiero que quiere legalmente. Así ocurre en el Uruguay y es lo que corresponde. Aquí en el Uruguay existe una ley específica en eso. Me refiero, el tema de medios de comunicación es un tema fundamental para la discusión de nuestro colectivo como país. Hay que tener en cuenta la incidencia que tienen, pero no se puede caer en el riesgo de querer regularlos de tal manera de cercenar las libertades. En eso quiero ser enfático. Es decir, una cosa es la pluralidad y el asegurar que todos podamos tener acceso a medios de comunicación, tanto transmitiendo como para recibir información, el derecho a transmitir como el derecho a recibir, y tener acceso en la misma pie de igualdad que pueden tener todos los demás colectivos, pero no incurrir en el error de pretender limitar las libertades en materia de la transmisión y a la recepción. Para eso hay que tener presente que la tecnología se va a seguir desarrollando. Para eso hay que tener presente que los medios, los soportes en materia de telecomunicaciones son de todos. Y ahí es donde yo ingreso en un tema que me parece no es menor. Las licencias que se otorgan son siempre precarias, son siempre revocables, son siempre por tiempo. En el mundo, acá no, son de padres a hijos, de abuelos. Acá son familias. Debería ser así. Son familias. Debería ser, y no debería pesar para el Estado, al momento de su revocación y de volver a llamar
a interés o a licitaciones. Acá se las pasan de padre a hijos. Las inversiones que se realizaron y que implican mejoras en equipos que se utilizan muchas veces para decir, bueno, no, pero si a mí me sacan la licencia, a mí me van a tener que indemnizar. No debe pesar ese elemento. Que a las licencias, si son por 5 años, si son por 10 años, a los 10 años tiene que haber un nuevo llamado al interés o de licitación. Claro. Fíjense que lo mismo que se aplicó con respecto a las radios comunitarias debería aplicarse en relación con la televisión abierta y con los canales de radio. Aquellos que no tenían un proyecto, yo lo recuerdo cuando se hizo el censo, sí. Aquellos que no tenían un proyecto claro, no calificados. Bueno, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué valores son los que incluye el proyecto? ¿Qué otros podemos tener interés en participar en ese proyecto? Porque quizás Marcelo, Alberto y yo llegamos tarde a ese reparto de medios, sí, ¿no? Sí. Porque digo, hay bienes que son finitos, como la tierra, ¿no? Es decir, y yo no sé, si a mí no me tocó, o llegué tarde o hubo algún error anterior, de algún familiar anterior, de por qué no. No naciste Patricio para la tierra. Si son de todo, si los medios son de todo, yo tengo derecho a explotar un medio de comunicación. Sí, señor. Pero no solamente estoy hablando de una radio, un canal de televisión, ¿por qué no? Sí, lo tengo. Sí. Y si tengo un proyecto, está bueno que ese proyecto, un ente completamente independiente me lo califique y diga, sí, usted califica. Entonces, perfecto, por lo tanto tengo derecho a ejercer mi derecho a transmitir, tengo derecho a ejercer mi derecho a dar información, a dar mi perfil sobre los determinados problemas, sobre las noticias. Y tengo el derecho de exigir que no exista un discurso monopólico. Y tengo el derecho de exigir que se me siga respetando el derecho a la libertad. Si habrá temas para tratar en materia de libertad de información. Sí, tendremos temas. Yo me quedé con esa imagen de Andeu para que se entienda la gravedad de este tema que penosamente el actual gobierno, la fuerza política que lo integra, muchos sectores colectivos no entienden la gravedad. Esa proclama que está todo muy bien, proclama que los productores con mucho dinero se junten, está fenómeno. Ahora, ¿por qué ellos podían tener una cadena nacional de radio y televisión? Con una adhesión explícita, siempre la tienen, pero esta vez fue explícita. Y yo puse un ejemplo no hace muchos días, cuando la última demostración de fuerza que pretendió hacer este grupo de productores con mucho dinero en el interior, bueno, dicho sea de paso, el presidente de la ABRU ahora dice que no van a pedir nada, que van a ofrecer ellos. Cerraba un tambo cada 40 minutos, ahora dicen que hay una gran perspectiva para la industria lechera. Pero bueno, eso es otra cosa, son unas mentiras. Puse el ejemplo de la última concentración, cuando llegaron aquí a Montevideo, quisieron tomar todo el centro, unas 200 personas, Palacio Legislativo. Canal 4 Monte Carlo puso un dron, los acompañó permanentemente. Al otro día, miles de personas, Fugban, la principal avenida, manifestando, ni un segundo en ningún medio. Un ejemplo de lo que es la libertad, la pseudo libertad, lo que es generar noticias, lo que es ignorar noticias. Ejemplos puntuales, no teóricos. Eso sí. El manejo de esa pluralidad, de esa libertad, que tiene que ser como base, tiene que estar acompañado con garantizar que todos la podamos ejercer. Fíjense, hay medios públicos, por ejemplo, de Europa, nos puede venir a la cabeza siempre alguno, ¿verdad?, que son absolutamente objetivos en relación con los problemas de las sociedades que nos ocupan de esos países, y nadie los cuestiona. Más allá de los perfiles en materia de política exterior que puedan tener, pero me estoy refiriendo concretamente a la BBC, por ejemplo, ¿no? Es decir, son pilares de la construcción del modelo de convivencia de la sociedad británica. Es decir, entonces, más allá de los perfiles que puedan tener distintos canales, bueno, hay siempre lugares donde la gente apela porque sabe que la noticia tiene su grado de objetividad. Aquí lo que duele es que ese manejo, yo diría monopólico del discurso, ¿verdad?, de alguna manera lo que hace es poner una cortina sobre la realidad e incidir en la toma de decisión por parte de la gente, ¿verdad? Si tú bombardeas a la gente siempre con los problemas de inseguridad, la apertura de los informativos televisivos,
eso tarde, eso erosiona. Acá va a pasar lo mismo, ya está pasando, que pasó en Argentina cuando ganó Macri. De un día al otro, los grandes medios de comunicación se olvidaron de los delitos. No fue la apertura del noticiero. Aquí está pasando ya en cantidad de minutos. Ya está pasando. Va a pasar más todavía a partir del 1 de marzo. Una clara situación deliberada. Hay manejos claros. Digo, y hasta uno podría poner ejemplos teóricos de cómo se puede manejar una noticia, ¿verdad? No es lo mismo decir que un joven o una joven no tiene para comer y está comiendo tierra, ¿verdad? Que decir es bueno adelgazar, hace bien para la salud. Tú te ríes, sí, pero si tú miras algún medio argentino en relación a esos temas, llegó a decir algo muy parecido, Alberto, hablando casi lo mismo. Yo te diría casi lo mismo, ¿no? Sí. Es decir, ahí vemos un ejemplo que generaron muchos comentarios indignados con ese tema. A través de las redes se ha combatido esa desinformación, pero todos sabemos que también las redes no tienen el mismo alcance que tienen la televisión masiva, ¿no? Mi querido doctor Óscar López Goldaracena, enorme gusto. Un placer haber compartido la charla, el mate, la reflexión y volver a traer en presente al querido José Germán Araujo. Un abrazo fraternal a todos. Hacía bastante tiempo que no compartía unos mates con mi amigo Alberto, con mi amigo Marcelo, con toda la gente de la radio, con ustedes. Es bueno a veces venir sin una agenda a la radio. Claro. Sobre todo cuando se evoca la figura de Germán. Nos estaremos viendo la próxima semana. Sí, señor. En Sala Citarrosa. Sala Citarrosa. Llegué temprano, porque si no, no además sigo desafiando a la audiencia que imaginemos los temas que se pueden llegar a cantar en colectivo. Está muy bien. En esa noche. ¿Y cuál puede ser el epílogo que ayer contaba? Algún coro ha tomado alguna canción que se cantó en la República Argentina y ha empezado a tomarla como propia y promete que la va a cantar. No voy a decir cómo es la canción, pero arranca diciendo vamos a volver. Y prometen cantarla donde haya actividad cultural de aquí a 5 años. Un gusto. Un abrazo a todos. Gracias. Un gusto para quedarnos pensando esta mañana en la charla y para seguir trabajando en torno a estos temas y para seguir empujando en torno a estos temas. No nos pueden ganar por cansancio, no nos pueden ganar porque son más y más poderosos y tienen todos los medios. Por ejemplo, esta mañana, quien está aquí a mi lado, quien les habla, y seguramente la mayoría, que no el todos porque el todo no existe frente a nada, pero la mayoría de quienes estamos en sintonía de la 1410, de la Rueda de Amariando, reafirmamos con convicción que más temprano que tarde la calle José Germán Araujo va a tener un sitial en el nomenclator de Montevideo y un tramo de la calle Andes va a ser ese trueque para homenajear al número 1 en la comunicación radial ayer, hoy y mañana. Así es. Un abrazo grande.